Esta sesión es la sesión previa al certamen. No hay clase mañana, la idea es que puedan estudiar y el objetivo es que revisemos rápidamente los fundamentos de la asignatura que te permitan entender por una parte qué es lo que son los sistemas de gestión y prepararte para el certamen. El señor que está ahí es el gurú del management, él se llama Peter Drucker y menciona una frase que es bastante importante a lo largo no solamente de gestión, sino que de la vida. Dice, eficiencia significa hacer bien las cosas. Eficacia es hacer las cosas que hay que hacer. Entonces, el primer concepto que aparece hoy día es, oye, tú puedes ser muy eficiente en hacer lo que no corresponde, ¿no? Entonces, eficiencia y eficacia no son lo mismo, son conceptos que obviamente se complementan. Yo puedo ser muy eficaz y demorarme muchísimo tiempo, entonces tengo que tratar de hacer un balance entre los dos elementos y se los digo porque eh, en gestión y a lo largo de la vida de todos nosotros hay que tratar de ser eficaz y eficiente. No siempre se pueden lograr ambas cosas. El segundo concepto es que gestión y administración no son exactamente lo mismo. No son exactamente lo mismo. Porque gestión tiene más que ver con el liderar un proceso y la administración, que es un curso que ustedes ya hicieron anteriormente, significa planificar, organizar, dirigir y controlar uso de recursos y actividades. Entonces, gestión y administración no son exactamente iguales. Por supuesto que están relacionadas. La administración da origen más a lo que es la mantención de algo. Planifico, organizo, dirijo, control. La gestión tiene mayor relación con el liderazgo, con la innovación, con el emprendimiento, con el enfrentar nuevos desafíos y sobre todo hacerlo a cabo a partir de un proceso, ¿no? Entonces, por eso que este curso no se llama sistemas de administración, sino que se llama sistemas de gestión, no son exactamente iguales. Y la autogestión es lo que tú haces con tu vida para poder salir adelante. Por ejemplo, en el certamen de los alumnos de Santiago de septiembre se refería a la autogestión. Cómo ayudar a autogestionar a sus compañeros que ingresan a la universidad. Entonces, gestión y administración no tienen que ver lo mismo, no son equivalentes. Entonces, ese es otro concepto que hay que tener presente. La tercera PPT es yo les dije que el curso se basa en 3 grandes unidades. La última, que ya hicieron los de Santiago, y la primera y segunda, que estamos haciendo ahora para este certamen. La mitad tiene que ver con estrategia y la segunda tiene que ver con proceso. Y están relacionados porque la estrategia es también un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es la estrategia? Es tratar de construir una forma, un plan, de alguna manera, para llegar a un objetivo de acuerdo a conocer el lugar donde estamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguno de ustedes puede tener una estrategia de cómo poder llegar a o sea, irse a vivir a Francia siendo residente francés. Entonces, eso es una estrategia, porque si ninguno de ustedes es francés, eso no es una cosa que uno llegue y diga, bueno, ¿cómo lo hago? Tengo el caso de mi hija, por ejemplo, que ella decidió cuando conoció Australia decir, yo voy a irme a vivir a Australia. Y siguió todo un plan de años para poder llegar a tener la residencia australiana, que es lo que está por lograr estos meses. Entonces, uno dice, bueno, yo quiero hacer algo, entonces, y quiero llegar a un cierto lugar, estoy en un cierto lugar y hay un camino que yo puedo trazar. Y básicamente uno descansa sobre 2 elementos. ¿Cuáles son mis ventajas que me permiten a mí poder llegar a la meta que yo me estoy planteando? O segundo, ¿de qué manera, si yo tengo debilidad y amenaza, yo las amortiguo para lograr mi objetivo? Por ejemplo, insisto, en el caso de Australia, hay una debilidad si uno no sabe inglés o no lo sabe hablar bien, y, y hay una amenaza en el sentido de que tú vas a competir
con gente de habla inglesa, porque los indios que tienen acceso a una cultura un poco superior, no todos los indios, pero parte de la gente de India, sabe hablar inglés. Y digo la India porque la India queda en Asia, Asia está al lado de Oceanía, y los indios son 1.400 millones. Entonces, obviamente que las posibilidades que uno tiene de ganarle a los indios no son triviales. Entonces, tengo que ver qué estrategia yo desarrollo para irme a vivir allá. Hay una chica, hay dos alumnas que hemos tenido que se han ido a vivir a Japón. Es más difícil todavía, porque hay que saber escribir japonés, o por lo menos entender lo escrito. Entonces, eso es. Ahora, es un proceso porque no basta con que uno tomó la decisión y dice, ah, ya, voy a hacer, ya, yo me voy a Japón. No, un momentito. Te puedes ir a vacaciones a Japón, pero no te voy a ir a vivir a Japón. Te van a pedir visa y te van a pillar de inmediato porque tus ojos son distintos a los japoneses, así que te van con facilidad van a detectar que tú eres un extranjero. Entonces es un proceso que implica construir un plan para poder hacer. Y tenemos dos tipos de estrategias. La estrategia intentada, que es esa que estamos hablando, construir un plan, intentar hacer algo para llegar a ese futuro, y la otra es la estrategia emergente. ¿Qué significa una estrategia emergente? Es como un volcán submarino. Ustedes están en un lugar y de repente aparece un volcán. En el sentido de que, supongamos que usted dice, mira, alguno de ustedes se haya dedicado, voy a poner un ejemplo bien loco, al fútbol computacional. Hobby, le gustaba el fútbol computacional, etcétera, y de repente aparece un recado, se necesitan en Australia 40 vacantes para ingenieros que se manejen en fútbol computacional, se permite que aunque no manejen bien el idioma inglés, serán seleccionados. Oh, yo ni siquiera lo andaba buscando. O sea, emergió una posibilidad sin que uno lo hubiera... No tenía un plan, yo sencillamente estaba haciendo cosas y estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la gente adecuada. ¿Ah? Entonces, a eso se refiere la estrategia, es construir ese futuro en general, porque para una estrategia emergente hay que tener mucha suerte, y lo tradicional es que, bueno, no puedo basar todo mi esfuerzo en que tuve buena suerte. El modelo de gestión estratégica es el que yo estoy mostrando en este momento. Lo primero que uno tiene que hacer es un análisis de contexto. Eso significa hacer un análisis de fortalezas y debilidades, donde las fortalezas y debilidades son propias, son mías, o de mi empresa, o de mi organización, por ejemplo, informática de la Santa María, y las oportunidades y amenazas que están fuera de mí. Por ejemplo, en este momento, dada la convulsión que está sucediendo en Chile, yo no podría decir que eso es una fortaleza, una debilidad, es una amenaza o una oportunidad, porque lo que está sucediendo es externo a ti. Aunque tú quieras hacer algo, no quieras hacer nada, estás metido en un contexto que está marcando y que tú vas a ponderarlo como una amenaza o una oportunidad de acuerdo a tu formación, a tu visión, etc. Por eso que copiar en la prueba es tremendamente difícil, porque hay una cierta coherencia entre este elemento y lo que va pasando más adelante. Por ejemplo, los recursos que tú tienes, ¿son fortalezas o debilidades? Porque los recursos son tuyos. Son fortalezas o debilidades. Entonces uno dice, y a partir de ahí yo voy a determinar. Después, una vez que tenemos eso, van apareciendo otros elementos más. Por ejemplo, formulo la estrategia. Ya sea la misión, los objetivos, las metas, la estrategia propiamente tal, las políticas, etc. Yo digo, yo quiero llegar a tal cosa, porque quiero cumplir mi misión de acuerdo a la visión que tengo. Entonces aparece ese otro elemento. Y después se implementa la estrategia a través de programas, presupuestos, procedimientos, 3, 4 años implementando la estrategia. Y en paralelo se hace la evaluación y el control, porque si yo no hago evaluación y control, todo lo anterior fue un bonito sueño. En el caso del departamento de informática, yo soy el profesor que está a cargo de la
evaluación y control de la gestión. Sebastián levantó la mano. Adelante, Sebastián. La parte de misión y visión serían la formulación de estrategia y la visión serían como los objetivos a más largo plazo. No, lo vamos a ver en un momento más. Espérame un poquito, Sebastián, ¿ah? Porque lo que tú me estás diciendo es una pregunta bien importante, pero viene a continuación, ¿ah? ¿Vamos? Ya, Ok. ya. Por favor, cualquier otra que quiera preguntar, pregunta, ¿ah? Ya, y digan, sí, pero al Sebastián le dijeron más ratito, sí, pero espérate un momentito porque viene inmediatamente a continuación. Ahora, el análisis FOA es un cuadro, una matriz de 2 por 2 elementos, donde tenemos las amenazas que vienen del entorno, tenemos las fortalezas que son propias, internas, las debilidades que son internas y las oportunidades que vienen afuera. Esa matriz me permite a mí, a través de un mapa, poder determinar cómo estamos, ¿no? Entonces, de esto hemos hablado a lo largo del curso, por eso que esa lámina la pasé tan rápido. Ya. Y aquí viene parte de lo que preguntaba Sebastián. ¿Qué es lo primero? Y aquí hay una pregunta que uno se formula en la vida, en la empresa, en la institución, etc. Si la misión quedó establecida a partir de una ley o a partir de un elemento tan relevante, uno dice la misión ya está definida. Y sobre esa misión que está definida, yo voy a construir visiones de futuro. Pero no siempre la misión es previa a la visión. Por ejemplo, Universidad Técnica Federico Santa María. Gracias al visionario don Federico Santa María, que él dice, yo tengo un sueño, tengo una visión de lo que va a ser el futuro, él nos define la misión a la Universidad Técnica Federico Santa María. Es la visión de él la que construye la misión. Y si yo quiero cambiar la misión, más allá que sea escribirla de otra manera, ponerla más bonita, etcétera, yo estaría violando la misión que don Federico Santamaría nos encargó. O sea, lo que yo puedo hacer es reescribir la misión a aspectos modernos, más atingentes a lo que sucede. Entonces, don Federico Santamaría nos deja escrita la misión y nosotros, a través de nuestra visión, vamos actualizando y vamos diciendo, bueno, por ejemplo, ahora la universidad está metida en un proyecto chileno que se llama Ingeniería 2030. Entonces, la universidad tiene la obligación de desarrollar la visión de cómo hacer la ingeniería el año 2030 en Chile. El ejército de Chile, por ejemplo, no podría cambiar la misión. El ejército no podría comprar barcos de guerra, por ejemplo. Excepto que los tipos dijeran, bueno, vamos a comprar una pequeña fragata que se va a utilizar para alguna misión propiamente nuestra. Pero el ejército en Chile, por ejemplo, la Armada de Chile, incluye la función de infantería marina, porque así quedó definido por, ojo, Bernardo Higgins. Bernardo O'Higgins definió la misión del ejército de Chile y la misión de la Armada de Chile. Obviamente que no la aviación, porque en 1818 no existía la aviación. Entonces, cuando aparece la oportunidad derivada de los ejercicios que hace Estados Unidos de guerra, y las guerras que participa Estados Unidos tiene 5 fuerzas militares, 5, que son el ejército, la armada y la aviación, y a eso le agregan la Guardia Civil y los infantes de marina. Los infantes de marina no son, como en Chile, dependientes de la Armada. Son instituciones independientes en Estados Unidos. Infantería marina no es lo mismo que el ejército, no es lo mismo que la Armada. En Chile, la infantería marina está definida como uno de los brazos de la marina porque en la misión que encarga Bernardo Higgins cuando crea la Armada, él asume de que la toma de las playas en el desembarco es función de la Armada, no del Ejército, ni de un ente posterior que se llamó Infante Marina. Esa fue una discusión no menor que se dio en Chile durante el régimen militar,
porque habían algunos que querían crear una cuarta fuerza. Y le dijeron, no, o sea, tú puedes tener una visión respecto a lo que la Armada quiere hacer, pero eso es coherente con la misión de la Armada, que incluye el desembarco. Entonces, es así de fuerte, pero si, por ejemplo, tú estuvieras en una empresa privada, supongamos Amazon. Amazon, por ejemplo, que es una empresa privada norteamericana tremendamente flexible, Amazon puede decir, bueno, ¿y por qué nosotros no somos competencia en Netflix? Porque nuestra visión es el uso de la tecnología para. Y luego, mi visión es la que impone la misión. Y yo voy a cambiar la misión permanentemente porque la visión de Amazon es tan fuerte que yo empecé vendiendo libros, pero en el fondo hoy día soy la nube también. Una de las nubes más grandes, junto con la de Microsoft, es justamente la de Amazon, informáticamente hablando. Entonces, para ellos la visión está sobre la misión. Depende de la organización. Y los valores son los principios que uno define que son parecidos a los que yo tengo. Yo, persona, cualquiera de ustedes. Entonces, para algunos el valor es, por ejemplo, proteger el medio ambiente. Y para otros dice, mire, yo no estoy ni de acuerdo ni de ahí con lo. Ahora, si tu valor es no comer carne, entonces tú vas a ser vegetariano. Y tú vas a tratar de que en tu trabajo haya comida vegetariana. O sea, tus valores vas a tratar de llevarlo a la organización para que la organización lo haga ser piloto. ¿Está claro? Más detalles, porque este es un tema sumamente importante. Ahí hay tres conceptos. Todas estas PPT ya han sido creadas, excepto que a veces las mezclé. Por ejemplo, la visión de crear a nuestro futuro es deseado. La misión es cuál es nuestra razón de hacer, qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, para quién. Y los valores son las cualidades que inspiran y los valores, lo que nosotros queremos hacer. Visión, misión y valores, o misión, visión y valores, como quieran ustedes determinar, están valores va siempre al final, porque son coherentes con los dos anteriores. Entonces, por ejemplo, acá tengo, les refresco, las de Google y las de Amazon. La visión está a la izquierda, la misión está a la derecha. Amazon es la empresa más centrada en el cliente del mundo, donde los clientes pueden descubrir cualquier cosa que puedan comprar online y comprometerse a ofrecer los precios más bajos posibles. Entonces, si yo veo esa visión y veo la misión, que dice aprovechar la tecnología, la experiencia que nosotros tenemos, etcétera, yo digo, bueno, ¿y por qué no pongo celulares? Que a lo mejor en el futuro ustedes van a ir a la universidad a hacer un posgrado en la Universidad de Amazon, porque la visión y misión de Amazon son tan amplias que uno podría decir perfectamente, bueno, existe la Universidad de Amazon. Como Google, por ejemplo, tiene todo un universo académico, y ellos lo han hecho, y lo han hecho bastante bien. Entonces, visión y misión están íntimamente relacionados. Por ejemplo, en el caso de informática, yo se lo envié a toda la comunidad, yo estoy a cargo de todo esto, yo soy el responsable de todo esto de trabajo, no son palabras mías, el trabajo de todo el departamento, más representantes estudiantiles, exalumnos, empresarios, etc. Definimos esa visión, esa misión y esos valores. Por ejemplo, la misión, nosotros nos circunscribimos, dijimos, nuestro contexto va a ser Latinoamérica. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí están definidos, y se lo he enviado incluso personalmente. Y por ejemplo, cuando tomamos la misión, todas esas palabras que aparecían, profesor, la razón de ser, cultivar la disciplina. ¿Qué hacemos? Crear conocimiento, transferir tecnología, educar. El cómo. ¿Para quién? Para la sociedad latinoamérica. Ahora, ¿lo estamos cumpliendo hoy día? No. No lo estamos cumpliendo hoy día, si esto es del 6 de septiembre. Entonces, lo estamos trabajando. Lo mismo ahí los valores, por ejemplo. ¿Por qué los valores? Entonces, los valores tienen que también cumplir con un cierto estándar. Por ejemplo, para nosotros es un valor la comunidad. Es un valor la comunidad. Nosotros creemos en la comunidad.
Ahora, usted dice, profesor, pero yo conozco dos profesores que no comparten el tema de comunidad. Bueno, los valores se construyen. No toda la gente comparte los mismos valores. Pero son los valores que nosotros nos declaramos. Bueno, antes de pasar al segundo capítulo, digamos, ¿alguna duda en lo anterior? ¿Alguna duda en lo anterior? Que tenía que ver con la parte estratégica de la misión, visión y valores. ¿Alguna duda? Claudio, adelante, por favor. Hola, profe. Adelante, Claudio. Profe, sí, yo tengo una duda con el tema de los valores porque si bien uno dice que la institución tiene tiene valores, por decirlo así, pero si el individuo en lo personal no los cumple, podríamos decir que esa misma institución los tiene, o sea, es decir, yo puedo ir y poner mis valores sobre la mesa, pero al momento de que cuando la persona transmite el valor que es como, en este caso, si es que yo soy empleador y uno de mis empleados va y no transmite el valor como tal, se estaría rompiendo lo que yo mismo estoy publicando, ¿no, profe? Sí, mira, la planificación estratégica viene originalmente de la Unión Soviética. Y después, cuando cae la Unión Soviética, los norteamericanos la adoptan y la perfeccionan. A la Unión Soviética no le fue bien con este tema. ¿No? Soy sincero, digo, no fue un éxito la planificación, pero la idea de planificación estratégica viene de la Unión Soviética. Ahora, lo que las tienen de antaño son los chinos. O sea, los chinos la tienen hace 2500 años. 2500 años la cultura china que incluye la estrategia. Los chinos son campeones para esto y en una clase lo vimos con Sun Tzu, incluso hay un video que está puesto en la plataforma, etc. Pero los soviéticos la perfeccionaron, no les resultó y la tomaron los norteamericanos. ¿Por qué lo digo? Porque los norteamericanos, a veces los norteamericanos reciben muchas quejas a nivel mundial por cosas que hacen su gobierno, pero los gringos se quieren bastante más que estos temas. ¿En qué sentido? En que justamente el sábado estaba en reunión en la noche con alumnos del MTI, gente de la maestría, en una convivencia, y me decían, ¿sabe qué? Conversando, éramos 30 personas, aquellos que trabajan en empresas norteamericanas decían, nosotros notamos que varias cosas que se dicen acá a nuestros colegas que son de empresas chilenas, nuestras empresas no las tienen. Los gringos son bastante más creyentes de sus cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos es un valor la competencia en el sistema capital. Ojo, a lo mejor, profesor, usted les cree mucho, etcétera. Sí, es factible que a lo mejor yo esté cometiendo una generalización que no es tan así como lo estoy diciendo. Es susceptible. Yo, desde el principio del curso, le dije yo, señores, jóvenes, niñas, ustedes no tienen por qué creerle todo lo que el profesor dice. No porque yo les vaya a decir mentira, yo puedo tener un error de interpretación, por si acaso. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, por ejemplo, es tan fuerte el valor que en Estados Unidos, cuando te pillan en una colusión, te hay a la cárcel. Y no es como acá en Chile que, oye, ya cumplí 80 años, 75, estoy enfermo, me quiero ir para la casa. No, te mueres en la cárcel. El señor que estafó en 50.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares, hizo una pirámide gigantesca que era todo un fraude, duró muchos años, se fue a la cárcel a los 80 años y le tiraron como 130 años de cárcel y le dijeron usted no va a salir antes porque usted se violó un principio del capitalismo que es la libre competencia y que es estafar a la gente, que es trabajar en base a supuestos falsos. Entonces, hay elementos a veces bastante interesantes que sí aparecen y que entonces es un valor aquí. Ahora,
respecto a tu pregunta, mira, aquí está la palabra clave. Dice, contribuye a una comunidad que promueve. Promueve. Entonces, es nuestra tarea el estar como empresa, universidad, hospital, promoviendo esos valores. Porque cuando ahí dice promueve la diversidad e inclusión, probablemente no todos la cumplamos. Probablemente existan estudiantes que están en contra de la diversidad e inclusión. Estoy haciendo una situación genérica, ¿estamos? Entonces pero ¿cuál es mi responsabilidad? Es promover la diversidad e inclusión. Entre paréntesis, nosotros tenemos 5 objetivos estratégicos. Y uno salió justamente en torno a promover la diversidad e inclusión. Porque a la universidad no era así antes. Es más, en Valparaíso varios van a decir, profesor, ¿y cómo lo hacemos con la escala? ¿Y cómo voy yo a ver al profesor Hubert Hoffman que está en el tercer piso si hay escala y no hay cómo llegar en ascensor? ¿Te das cuenta? Ahora, es cierto. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle al profesor Hoffman? Que baje al primer piso cuando llega un alumno que requiere que lo pueda poder atenderlo. ¿Ah? Entonces, porque no hay ascensor en Valparaíso aquí al tercer piso de informática. Pero tenemos que hacer cómo promover. ¿Ah? Entonces, a eso se refiere. ¿Estamos? Bien. Vamos a seguir a la segunda sección. ¿Ah? La segunda sección. En la segunda sección es complementaria con la anterior, no es que son totalmente distintas. Hay ciertos elementos que tienen que ver con las organizaciones que hay que tenerlos muy presentes. Una es la cultura organizacional. ¿Y qué es la cultura? Están todos esos elementos que he puesto acá que influyen en la cultura. Por ejemplo, yo el sábado en la noche recibí fotos había muerto un compañero mío mayor que yo, y fueron un grupo de sanzanos, con la corbata de Sansana, con el yogi Sansano, estamos hablando de viejo de 70 años, al funeral del compañero que había fallecido. Entonces, comentando esto con mi estudiante de la maestría, en esa convivencia que tuvimos el sábado en Santiago, ellos me decían qué bonito es sentirse sansano, porque es algo que te genera identidad, que no hay otro en Chile que tú vas a decir, si tú te encuentras por alguien, por ejemplo, imagínate, en algún momento vaya a Italia, y se te acerca alguien y te dice, ¿tú eres sansano? Entonces tú no lo vas a poder decir, no, sí, yo soy sano, o no, estoy enfermo. Es el sansano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son presunciones y creencias. Es sentirte distinto a los demás, no que yo me soy mejor o peor que los otros, sino que comparto una serie de valores, de creencias, incluso geográficas, está mal escrita la palabra, idiosincrasia. Eso es una cultura, que no es lo mismo que un clima organizacional, porque el clima es esa percepción que nosotros tenemos en este momento respecto a lo que nos ocurre. Y nos ocurren cosas no muy buenas, ¿no? ¿Cierto? Varios de ustedes hoy día, por ejemplo, están tensos. Uno de ustedes me dijo hace un rato, profesor, pero sacarme una foto de que yo estoy en un cierto lugar, ¿ustedes no consideran que está violando mi privacidad? Yo digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que está la mansa COVID en Chile y entonces eso, el clima, no es que hoy día en Santiago dicen que hay 33 grados, no me estoy refiriendo a los 33 grados de temperatura que hay en Santiago, o a los 37 que hay en los Andes, sino que me refiero a algo que es parecido al clima, que son, por ejemplo, los estilos de liderazgo, los trabajos en equipo, las condiciones de trabajo, la forma en que a uno lo remuneran. ¿Ah? A eso me refiero con el clima. Y el clima es, por ejemplo, en este momento, creo no pasar a nadie allá diciendo que el clima en Chile en este momento es tenso. Es un clima de tensión, es un clima de estrés. Y por favor, lo estoy haciendo de la forma lo más pedagógicamente posible. No estoy diciendo, oye, profesor, usted está a favor o en contra de algo, no. Uno no puede ignorar que en este momento el clima en Chile es un clima de tensión.
Entonces, y en la universidad pues, a lo mejor podemos tener una cultura con una cierta característica. Ahora, ¿qué nos dicen los estudiantes? Yo también lo viví, yo estudié en la Santa María igual que ustedes. Siempre se vive con un factor de estrés. Siempre en mayo habían huelgas. ¿Por qué? Porque los alumnos estaban estresados. Y eso que les pasó a ustedes, yo lo vi también como estudiante. Y los únicos meses que nos pasó fue cuando estuvieron los militares, porque si te botáis en paro, lo mínimo que te podía hacer, lo mínimo que te podía pasar es que te echaban, lo mínimo. Y la muerte era una alternativa. Posible, factible. Entonces, el clima siempre ha sido de estrés en nuestra universidad. A lo mejor no es bueno. Algunos dicen que sí hay que vivir con un cierto grado de estrés, por ser eso. Ahora, el otro elemento es la estructura organizacional. ¿Cómo nosotros nos estructuramos? Y estructurarse significa cómo las personas se distribuyen en una organización, ocupan puestos, organizaciones, etc. Cómo se especializan. Ese tema yo no lo veo mayormente porque lo estudiaron bastante bien con los cursos que hace la Claudia o sus profesores, y ahí tiene que ver, por ejemplo, la Santa María en la estructura son departamentos, no son facultades, no son escuelas, no son institutos, son departamentos. Entonces, es la forma en cómo se establece la relación con la autoridad, etc. Por ejemplo, en la universidad nosotros, el jefe tiene importancia, el gerente, en la universidad no hay gerentes, pero en la empresa el gerente, el jefe, son realmente gente importante que te puede hacer pasar un muy mal rato, si tú no lo tienes claro. Los CEOs, etc. El otro elemento es la cadena del valor. La cadena del valor, y fue una pregunta que me hicieron al principio de la clase, establece que aquí hay eslabones. Entonces, por eso se llaman los eslabones la cadena del valor. Entonces, en el eje horizontal, en azul, en la pantalla, están los eslabones primarios o principales versus los auxiliares, secundarios, soporte, como le llaman a los que están en la parte superior del marcado en rojo. Entonces los eslabones son 9, que están allí señalizados, y lo vieron con Claudia, y cuando yo hice la encuesta al principio del semestre, también usted, sí, profesor, sí, esa materia la vimos, ¿no? Y el otro elemento tiene que ver con las 5 fuerzas del orden. Importante, lo anterior que yo hablé se refiere a factores internos. Lo que empiezo a hablar ahora en esta segunda parte de la clase se refiere a factores externos. La estructura, el clima, la cultura son todos factores internos. Ahora, lo externo son las fuerzas del orden. Que son básicamente 5, también las vieron en el curso con Claudia, aquí hay que aplicarla. Por ejemplo, ¿qué es Netflix? Netflix es un nuevo competidor para la televisión. ¿Qué es Amazon? Amazon es una fuerza nueva que apareció. Creó, entró en rivalidad en la industria. En este momento, en 3 años más, todo el mundo va a saber que Amazon transmite series de televisión, etcétera, y va a ser un competidor natural, ¿ah? Que va a estar compitiendo ahí. Google, por ejemplo, todavía no se ha tirado en el cine. A lo mejor Google lo está pensando. ¿Por qué? Porque Google sabe todo nuestro gusto, como Facebook, que también podría dar televisión. Entonces, son las fuerzas externas, y cómo esas fuerzas externas te sacuden. Por ejemplo, ya hay gente que ya no tiene televisión en la casa. El cable lo está cortando, porque ¿para qué si yo tengo HBO y Netflix, estoy al otro lado? Y algunos están empezando a ir a Amazon. ¿Ah? Esa fuerza externa, ¿cómo no afecta? Y el análisis PEST, que en el fondo es lo político, las variables políticas son externas, cómo nos afecta. Lo político se asocia con lo legal, por eso que puse lo político y lo legal. Lo económico, que no es lo mismo que lo financiero. Por ejemplo,
en Chile las variables económicas no son mayormente complicadas. Sí, la financiera. La financiera chilena son terribles. Tiene que ver con el manejo de la plata. Lo económico tiene que ver con el manejo de la riqueza. Las variables socioculturales y también lo tecnológico, que da que el impacto que ha tenido la tecnología se ha juntado mucho con lo ecológico. ¿Ah? Son estas 3, 4 variables, 4, o más extensamente las 8. Profe, ¿por qué 8? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, pero lo económico iba con lo financiero. Bueno, cuando yo tengo todo eso, yo puedo entrar a formular un plan estratégico. Preguntas de la segunda sección que acabo de ver. Que tenía que ver con cultura, clima, factores internos y externos, a partir de lo cual se formula la estrategia. ¿No? Vamos a la tercera sección. La tercera sección, bueno, si yo tengo claro cuál es mi visión y misión, yo me podría formular metas. Yo podría formularme metas. Y como tengo claro cuáles son las fortalezas y debilidades y el análisis de oportunidad, si yo tengo todo claro eso, entonces yo puedo ver cuál es mi ventaja, qué hace que yo pueda ser bueno en lo que hago. ¿Por qué puedo ser bueno? Por ejemplo, si usted dijera, mira, a mí me gusta apagar incendios, etcétera, bueno, pero ¿para qué crear un cuerpo de bomberos si ya existen los cuerpos? Entonces, por eso que la palabra ventaja competitiva a lo mejor es un poco fuerte, pero tiene que ver con, ¿para qué vas a hacer algo si ya otros lo hacen? ¿Para qué hacer eso? Y de ahí lo que vamos a hacer nosotros es determinar estrategia, definir estrategia y después implementar la estrategia que es la parte final y controlar esa estrategia, ¿no? De eso trata esta. Entonces, bueno, por favor, tengan bien presente lo que les voy a decir. Yo no puedo formular estrategias, no puedo hacerlo, no puedo definir, no puedo decir mi ventaja competitiva es si yo no le pregunto a la gente. O sea, si yo no tengo un FODA, porque puede incluso que mi visión sea mala. Uy, la visión que tú tienes está totalmente errada. Entonces, la visión como es mía, es una fortaleza, una debilidad en ese caso. Mi visión es mala. O sea, ¿cuánta gente comete el error de que su visión es equivocada? Es más, ¿cuántos informáticos tenemos en Valparaíso en este momento? Con todos los sinsabores que ha pasado, etc. 32. ¿Cuántos hay en Santiago? 60 alumnos. Entonces, ¿por qué varios estudiantes no están cursando esta materia en este momento? ¿Por qué en Santiago son prácticamente el doble de estudiantes que en Valparaíso? Parece ser que repitieron alguna materia que en Valparaíso que lo dejó frenado. Pero en todo caso son varios los que se van. ¿Por qué? Porque una vez que llegan a la universidad se dan cuenta que la visión que ellos tenían no es la que la universidad desarrolla. Entonces, siempre nos va a ocurrir de que allí podemos tener problemas. Si yo quiero formular una estrategia, debería hacerlo después que tuviera un buen análisis FODA. Y fijarme cuán eficiente soy, cuán innovador, cuánta calidad, cuánta capacidad de satisfacer a los clientes, si tenemos recursos o no, cuál es el contexto de la industria en la cual yo me muevo, qué pasa a nivel internacional. Por ejemplo, algunos de ustedes dirían, mire, yo me gustaría irme a Irán a estudiar. Oye, ten cuidado, porque ¿cómo te vas a ir a Irán en este momento? Está tremendo problema, puede estallar una guerra con Estados Unidos, etc. Entonces, el contexto te dice, bueno, cuidado, esa ventaja en este momento no es ventaja, porque si te vas a vivir a Irán, probablemente los gringos vayan a tener problemas en Chile, digamos, una vez que quieras volver o pases por un aeropuerto, todas las cosas que tienden a ocurrir en algún momento. Entonces, la FOA
Las ventajas competitivas son posteriores a el hecho de que es un FOA. Y después de eso yo puedo formular mi objetivo estratégico. A veces a uno le imponen una meta. Por ejemplo, ya que hablamos, tuvimos la semana pasada el problema de la PCU. La PCU asume que uno tiene una meta, que es ser egresado universitario, pero el FOA, uno no lo tiene bien definido. Un joven, acuérdense que ustedes cuando ingresaron a la universidad, ustedes tenían fortalezas que no conocían, y tenían debilidades que ustedes creían que eran fortalezas. Entonces, el sistema escolar, el sistema universitario, te lleva casi a formularte metas sin tener tu FOA claro. Una meta da origen a varios objetivos estratégicos. Una forma de medir objetivos estratégicos es a través de metas. Las metas son pocas, los objetivos estratégicos son más. Ahí hay una pregunta formulada que es bonito que usted mismo se la desafíe. Bueno, si yo tengo que elegir una estrategia, puedo seguir ¿cuál? Primero hay una cosa que se llama commodity. Los commodities son cosas que suben poquito a poquito. ¿Ah? Commodity es algo que no se diferencia. Por ejemplo, el vino chileno no es un commodity. O sea, no tomo por tomar, me refiero cuando estoy en el extranjero. Ha logrado el vino chileno ser diferente y ser reconocido por ciertas características. Porque cuando no uno dice un vino, ¿de qué? Cualquiera. Acuérdense que una viña que patrocinó al Manchester United, una viña chilena, ¿no? Patrocinando al Manchester United, ahí en su camiseta, en su publicidad, ¿no? Distinguiéndose. Entonces ya no era un cómic, no era una cosa tradicional. Y lo que uno tiende a hacer es a provocar, a ser importante generando algunos negocios o productos únicos, ¿no? Porque eso sí que crece. Esos crecen mucho más que los cómics. Y la otra es ser muy bueno en lo operacional o ser muy bueno en la innovación, porque la innovación te permite generar nuevos negocios. Le hace Amazon, por ejemplo, hoy día en series de televisión, compitiendo con el cable directamente. O bien ser muy excelente operacionalmente, ser estratégico. Pero sí, esto se requiere hacer sistemáticamente. Y la otra alternativa es la clásica, ¿cierto? De ser diferente, como B&B, ser líder en costo, o sea, que yo voy a comprar algo que es más barato, como Walmart, el que me vende los productos más baratos, ¿no? O que los hace más barato, me los va a vender un poquito más barato, pero en el fondo el famoso porque es más barato. O el focalizado que está desde el carnicero de barrio, que sabe tu gusto, o el Alfa Romeo, que es un auto que no cualquiera tiene, o autos de alta serie, digamos. Bueno, implementar la estrategia tiene problemas, no es fácil implementar la estrategia, y eso tiene que ver exactamente con la unidad que viene a continuación, que es la cuarta. Entonces, antes de entrar a la cuarta unidad, yo les voy a preguntar qué cosa probablemente no entendieron bien. A ver, ¿quién tiene alguna duda, algo que me quiere decir, profe? Yo no entiendo bien lo que usted dijo y por favor acláremelo, porque después me lo va a poner en la prueba y tengo dudas. ¿Ah? ¿Profe? Sí. Yo no entendí muy bien ¿Diego? ¿Diego? ¿Sí? Ya, Diego. Yo no entendí muy bien lo que era el commodity. Ya, bien. Entonces, es importante tenerlo presente porque es una estrategia posible. Cuando uno pone animación, después más lento volverá, por si acaso. Excúsenme bien. ¿Qué son los commodities? Un commodity es un producto que no tiene diferenciación mayor. Por ejemplo,
Cuando ustedes compran té o café para ustedes, es un commodity en el sentido que tú buscas una marca en particular, o es, no, que ahora está más barato, me llevo esto. El commodity es un producto, es un término inglés, un término gringo, es un producto que no tiene diferenciación. Por ejemplo, si tú decís, mira, Nescafé, café, un café colombiano, Gold, o uno brasileño, me da lo mismo, cualquiera. Pero si tú dices, no, o sea, el café es el Haití. ¿Ah? Ese sí que es café. Entonces, tú estás generando una diferenciación del producto. Es distinto a otro. Entonces, tú lo vas a elegir porque no da lo mismo, no solamente para ti, sino que para un porcentaje importante de la población o del mercado. Por ejemplo, si tú escogiste la Santa María porque tú dijiste, mire, yo quiero estudiar en la Santa María porque creo en esto, ni allá, no era un commodity. Pero para otras personas, mira, a mí me da lo mismo donde estudie. Si a mí, para lo importante para mí va a ser lo que va a hacer después. Entonces, mire, fui a la Universidad Pedro Valdivia, iba pasando por afuera y decían, oye, oferta. Che, pues total, a mí lo que me interesa es lo que yo voy a hacer después. Esa es un commodity, es un producto que no obtiene mayor diferenciación. El cobre chileno, por ejemplo, nadie lo compra porque es chileno. El cobre se compra porque es cobre. Casi lo mismo pasa con el petróleo. Ahora, con el petróleo iraní que llegó a Chile hubo problemas, pero yo creo que ahí hubo algo de mano negra, porque se produjo una contaminación fuerte en la zona Quintero Puchuncaví, en Talcahuano y Concepción, pero es raro porque el petróleo es petróleo, se saca del fondo de la tierra. Entonces, yo creo que hubo mano humor ahí porque el petróleo para ti decía, ¿cuál está más barato? Excepto que hay un poquito de diferencia en la calidad del petróleo, pero no es, o sea, uno compra petróleo ecuatoriano que es bastante parecido a varios más. Ahora, hay algunos que son un poquito mejor. ¿Quién más? ¿Sí? Sebastián. Gracias. Algo así como lo que pasó en la crisis de las uvas del 89. Exactamente. El año 89, para los que no casi nadie de ustedes había nacido, a la uva chilena que iba a Estados Unidos, justamente llegó el servicio de vigilancia tecnológica norteamericano y detectó que habían unos granos de uva en un cargamento de uva y tenía cianuro. Consecuencia, Estados Unidos prohibió el ingreso de uva chilena. Nunca se logró determinar cuánta uva iba envenenada, entre comillas. La uva que se regaló era uva de exportación. Todos los chilenos comimos durante un mes uva o regalada. En las cárceles se regalaba la uva, en los colegios todos comiendo uva, aquí en la universidad todos comíamos uva, porque hubo una uva súper rica, porque Estados Unidos devolvió toda la uva, porque dijo que había grados de contaminación. Ahora, ¿qué sucedió? Fue una forma de hacer caer a Pinochet. Los gringos, que eran los que lo habían llevado a Pinochet al gobierno, en algún momento dijeron ya que caiga, y con eso produjeron un tremendo problema. Y posteriormente los demás empresarios dijeron, si pasó con la uva, puede pasar con cualquier otra cosa, mejor que este caballero se vaya. Entonces, yo creo que con Irán pasó algo parecido. Pero nos desviamos un poquito de la clase, ¿eh? Estábamos hablando de hecho del elemento de commodity. La fruta chilena no es un commodity, en general tiene buena fama. Por ejemplo, yo estaba en Europa y dice fruta chilena. Y uno siente así el corazón, ¿va? O sea, no es cualquier fruta, es fruta chilena. ¿Sí? En los negocios, no es que las cajas dicen chilena, sino que dice fruta de Chile. ¿Ya? ¿Alguien más? Profe, yo de nuevo tengo otra pregunta. Sí, por favor. ¿Cómo, no entendí muy bien cómo las metas se diferencian de los objetivos estratégicos? Ya, muy buena pregunta. La respuesta
tiene que ver con lo siguiente. Bueno, estoy en otra PPT, pero el mejor ejemplo es la Teletón. El mejor ejemplo es la Teletón, que este año también no hubo, ya el 2019. La meta, en general uno no se puede formular muchas metas. ¿Por qué? Porque no te da el físico, no te da el cuerpo, o no te da, la empresa no es capaz de hacerlo. Entonces, por ejemplo, la Teletón dice, señores, este año tenemos que juntar, por decirte algo, 50.000 millones de pesos. Entonces sale un Francisco y dice, este año la meta es 50.000 millones de pesos. Entonces, siendo esa la meta, se plantean una serie de objetivos para poder cumplir esa meta. Entonces, por ejemplo, a las empresas que participan directamente en la Teletón, le plantean objetivos. Dice, para los 50.000 millones de pesos que la Teletón tiene que conseguirse en 2020, ustedes van a aportar con el 24% del monto total. Ahora, van a donde ciertas empresas que no son empresas patrocinadoras de la Teletón y le dicen, mire, nosotros lo invitamos a usted a que participe de la Teletón, no en la campaña, sino que ese día en la noche, cuando está todo el país desesperado que falta plata, ustedes aparezcan y digan, yo, porque nosotros queremos tanto a Chile y a los chilenos, le vamos a poner 5.000 millones de pesos. Eso son minutos publicitarios de alta gama. Entonces, a las empresas no involucradas directamente en la Teletón, se les abre una oportunidad para que ellos contribuyan al objetivo que es, por ejemplo, el asociado a que las empresas no participantes directamente en la Teletón tienen que cumplir con el 12% de la meta. A las regiones se le ponen objetivos. Entonces, la región metropolitana tiene un objetivo, una región que es muy importante es la segunda región, Antofagasta, porque ahí hay plata. Entonces, el objetivo, el objetivo para la segunda región es contribuir al 8% del valor nacional y esos son los objetivos. Los objetivos te ayudan a la meta. Por ejemplo, otro ejemplo, ustedes mismos en este momento, ustedes dicen, mi meta es terminar en la universidad. Varios de ustedes, ya a esta altura del partido, se plantearon como objetivo, como meta, titularse a, supongamos, tal como están las cosas, a agosto del 2021. Siendo esa mi meta, yo voy a fijarme ciertos objetivos. Por ejemplo, yo voy a desarrollar en el área de seguridad informática. Es un objetivo coherente con tu meta. O yo me quiero titular, pero adicionalmente a eso, vamos a generar en la feria un producto relacionado con mi memoria, porque si yo hago la memoria junto con la feria y junto con la práctica, yo me puedo titular, porque mi meta, estoy poniendo los distintos objetivos en coherencia con la meta que me propone. ¿Me entendí? ¿Alguien más? Sí, se ha entendido. Gracias, profe. Ya, ok. Bien, vamos a seguir. ¿Ah? Implantar la estrategia no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Bueno, porque da flojera. No, pero de aquí a 4 años, 5 años más, ¿para qué esforzarme tanto ahora? O resulta que la estrategia pueden estar erradas, hay mucho riesgo. Lo hago después. No, este año no, empecemos, si son a 4 años, empecemos en 2 años más, ¿para qué hacerlo ahora? Entonces, la implantación de la estrategia no es fácil. No es fácil. Por eso a mí me dieron la tarea de molestar a todos los demás para que logremos la estrategia. O sea, desarrollemos una estrategia y logremos nuestro objetivo. Entonces, la gestión, que esto que pasa en Chile y nos pasa a nosotros, no somos marcianos, ni extraterrestres, como dijo una señora,
se implementó un tema que se llama control de gestión. Y lo que hace control de gestión es controlar. Es controlar. ¿Para qué? Para que el plan se lleve a cabo. Y en ese contexto, nosotros vamos a desarrollar un control de gestión a lo alto y también probablemente un control interno para saber que efectivamente estamos ayudando a la estrategia y a la meta que nos formulamos. Entonces, en una pirámide, vamos a tener en la parte superior el nivel estratégico, en la parte del medio el nivel táctico y en la parte de abajo el nivel operativo. Y vamos en esa pirámide a observar de que efectivamente estemos ayudando a poder desarrollar nuestra estrategia y obtener nuestra meta. Entonces, el control de gestión es el que se preocupa de poder lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Se separa un poco del control más operativo, pero también a veces la estrategia entra también en lo operativo si es necesario. Y el cuadro mando integral dijo, miren, ¿saben qué? Lo que vamos a observar de la empresa tiene cuatro grandes ejes, cuatro grandes perspectivas, cuatro grandes componentes. Que es lo financiero, que tiene que ver con la plata, los clientes, tiene que ver con quienes reciben nuestros beneficios, nuestros productos, nuestros servicios, tiene que ver con los procesos internos. ¿Cómo nos organizamos la producción para entregarle al cliente unos ciertos productos que generen económicamente, si no riqueza, al menos costearlo, si es que yo no soy una empresa con fines de lucro, y el aprendizaje y crecimiento, o aprendizaje y desarrollo, si quieres llamar, que tiene que ver justamente con todos aquellos elementos que, aprendimos esto, cómo lo reutilizamos en este ciclo permanente. Ese cuadro mando integral te observa desde 4 perspectivas y incluso te mide, y para eso te mide a través de los denominados KPI, que los KPI son los indicadores claves de rendimiento. Y cuando digo indicadores clave, porque indicadores hay muchos, pero indicadores clave son menos. Por ejemplo, en el caso de usted, mi meta es, de alguno de ustedes, titularme a agosto del 2021. Para eso yo tengo que tener cuidado con, por ejemplo, y quiero que mi prioridad académica sea superior a 6.000 puntos. Entonces, ese es un indicador, tuviste un indicador claro, lo quieres hacer además con sobre 6.000 puntos porque quieres postular una beca, etc. Entonces, siendo ese tu indicador, bueno, aparecen indicadores de asignatura, cuáles son tus notas, etc. Pero claves son menos, claves son menos. Y miden, los indicadores están íntimamente asociados a los objetivos que tienen que ser de tipo SMART. ¿Qué significa eso? Específicos. No pueden ser vagos, específicos. Tienen que ser medibles. Si no se miden, el objetivo está mal formulado, porque es bla bla. Por ejemplo, el objetivo que yo les planteaba en la Teletón, que tienen que lograr que la segunda región aporte con el 8% de las captaciones de donaciones, es un objetivo medible. ¿Es alcanzable o una locura? Entonces también tengo que sea alcanzable y que sea relevante. O sea, uno no hace objetivos asociados a KPI que nos detalle. Voy a ir al baño 2 veces por día. ¿Para qué colocáis eso? Digamos, no tiene ninguna relevancia, ¿cierto? Que esté enfermo. Y que sean logrables en el tiempo. No, que yo me quiero titular en agosto del 2020. Estáis locos, no vaya a poder. Entonces, si lo vais a hacer, piensa el 2021. Pero no me digas que lo vaya a hacer este año. ¿Lo vaya a poder hacer en julio del 2021 o estamos hablando de noviembre? Eso hay que ver el tema tiempo. Y finalmente se construyen los mapas estratégicos. Estos que ustedes han dibujado también, y que es una tasa de elementos donde qué es lo que va arriba y qué es lo que va abajo, o sea, en el primer nivel, segundo, tercero, cuarto, es de acuerdo a la forma de cómo la empresa define su elemento. Por ejemplo, si para la empresa lo más importante es la plata, lo financiero tiene que ir. Si la empresa lo más importante es el cliente va en el primer nivel. Y los objetivos y los indicadores están íntimamente relacionados. Los indicadores son de los objetivos y viceversa, estoy hablando de KPI.
Entonces, la imagen a la izquierda o a la derecha son simétricas, porque una y otra son exactamente dos versiones de lo mismo. Bueno, y con eso llegamos a la lámina de qué es lo que es un sistema de gestión, por favor. Bueno, un sistema de gestión, esta es la imagen del curso, esta es la PPT del curso. Un sistema de gestión es un conjunto, proceso y herramientas integrados, realmente utilizan para desarrollar la estrategia, traducirla en acciones operacionales y monitorear y mejorar tanto la eficiencia de la estrategia como de las acciones operacionales. Para eso tengo que intervenir procesos y herramientas. Aquí se produce el quiebre del curso. Aquí está la segunda parte. Justo aquí es el segundo elemento. ¿Qué tengo que hacer? Primero, desarrollar la estrategia, producir la estrategia, planificar las operaciones, y cuando entro a planificar las operaciones me estoy moviendo en la parte de abajo de la imagen, en la parte operativa, porque la parte de arriba tiene que ver con la estrategia. Entonces, yo desarrollo realmente dos planes, un plan estratégico y un plan operativo. El plan operativo entra en una serie de detalles, y tengo que ir monitoreando, observando, aprendiendo, controlando lo que pasa en la parte operativa para ir adaptando la estrategia. ¿Cuál fue el gran error de los soviéticos? Que no los soviéticos, si alguien decía que estaba resultando mal la estrategia, bueno, o lo fusilaban o lo mandaban a Siberia o perdía su trabajo y un montón de más beneficios a aquel que decía que tenían problemas con la estrategia. Por eso que no le resultó a los soviéticos. Imagínense en Corea decirle a Kim Il-sung que le está yendo mal. Dicen, está comprobado totalmente, de que a uno de los tipos que no cumplió los objetivos, los juntó a todos, los metió en una cápsula y les tiraron un misil. Obviamente los mataron a todos, por no cumplir la estrategia, ¿ah? Porque no lo cumplieron sus metas. Entonces, esa es la versión soviética de los planes estratégicos, ¿ah? Ahora, esto es un ciclo permanente. Es un ciclo que permanentemente se está revisando, etc. Y se está modificando, se está mejorando. Ahora, la gracia de los sistemas de gestión entonces permiten que la organización se alinee, permiten escuchar a la gente, a los stakeholders, focalizar esfuerzos, estandarizar las operaciones, porque uno dice, bueno, esto tenemos que estandarizarlo, si no lo estandarizamos no vamos a poder trabajar, tenemos que controlar resultados, tenemos que la cultura tiene que ser cumplir y ser comprometerse, etcétera. Entonces, estos son los elementos. Y bueno, dentro de los principales elementos que hay, es que involucra a la alta dirección, o sea, la gente de arriba no puede desentenderse, requiere mucha información para tomar buenas decisiones, implica no solamente pensar en estrategias, sino que en acciones reales, en política, en objetivos que sean medidos, en una cultura de compromiso, requiere adecuar la estructura organizacional, requiere medir. Y cuando uno mide puede hacer benchmarking. ¿Qué son los benchmarking? Son compararme yo con otro. Tengo que trabajar en base a procesos, porque las personas son importantes, pero los procesos son los que te permiten lograr los objetivos. Hay que diagnosticar la organización, había que hacer todo un FODA, y fundamentalmente voy a tener dos grandes alternativas: o rediseño los procesos, o los mejoro continuamente, que rediseño Kaizen. Bien. Sistema de gestión, podríamos haber dicho que es esta sección que acabamos de terminar. Preguntas. Preguntas. Bien, seguimos. Siendo el tema de procesos, uno siempre tiene una duda si las cosas, la culpa o el éxito se basa en los procesos o en las funciones para las cuales están definidos el trabajo de las personas. Y aquí hay una serie de comparaciones donde yo le echo la culpa o reconozco el éxito de una orientación o de otra. Ahora, con mi experiencia, yo le puedo decir que la mayor parte de los problemas están en los procesos. Las pobres personas pagan las culpas, pero las culpas no son de los... En general, sí, hay personas que flojan, hay personas que son... No,
no cumplen, están desorientados, etc. Pero el principal problema son los procesos. Si los procesos están malos, los resultados están malos. Así es. Entonces, aquí hay una disyuntiva, y la parte triste es que la mayor parte de las organizaciones le echan la culpa a las personas, o a la estructura, y no a los procesos. Es más, uno aprende en base al proceso. Entonces, hay un proceso en ciencia-aprendizaje. Las evaluaciones son un proceso, es la combinación de un proceso en ciencia-aprendizaje. Si la mayor parte de los alumnos le va mal en una asignatura, ¿es culpa del alumno o es culpa del proceso que se está siguiendo? Bárbara había levantado la mano. Sí, profe, disculpe, es No, que no, adelante. quería preguntarle hasta qué hora dura la clase. 5:30, lo tenemos definido. Ah, ya, gracias. Está definida desde cuando se convocó, era hasta las 5. ¿Ya? Entonces, ahora, tenemos fundamentalmente dos alternativas. Mejora continua o Kaizen, que es lo mismo. O rediseño de procesos. Ahora, mejorar los procesos tiene una serie de beneficios, están ahí puestos en color naranja. Eliminar burocracia, duplicar, reducir tiempo, estandarizar, etc. Tienen una serie de elementos, simplificar los trabajos. Entonces, ya. Y entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es rediseñar los procesos. El problema de rediseñar los procesos es lo difícil que uno enfrenta. Por ejemplo, la Constitución, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Ojo, hay una convocatoria en abril. ¿Se mejora la Constitución o se cambia la Constitución? Entonces, lo que hay es una propuesta a rediseñar, rehacer la Constitución. Es un cambio, no es un cambio a la Constitución, es un cambio de Constitución. Entonces, es un proceso tremendamente complejo. Y aparece la palabra siguiendo la hoja en blanco o a partir de lo que había. No, hoja en blanco. O sea, rediseño radical del proceso, de los procesos. La alternativa que teníamos era Kaizen. Kaizen es mejorar un proceso, que era lo que se supone se le hizo a la Constitución durante varios parches. Kaizen, mejora continua. Entonces, seleccionar cuál es la parte del proceso que puede intervenir, analizar, medir, mejorar, evaluar, para poder ir mejorando. Y de ahí viene el famoso Deming, planear, hacer, verificar, actuar. Alguien la vez pasada se rió con la canción, ¿cierto? Porque lo que yo estoy buscando es cambiar el proceso, ya sea fuertemente, rediseño, o parcialmente. Porque lo que estoy tratando de buscar es lograr el objetivo haciendo un buen uso de recursos. Entonces esta lámina es bastante buena, porque a uno a veces no le queda claro de que eficiencia y eficacia no son lo mismo, que se deben complementar, porque cuando yo no uso bien los recursos, estoy siendo muy ineficiente, y si yo no logro el objetivo, estoy siendo muy eficaz. Ese es el objetivo de esta lámina. Bueno, y así llegamos, faltando 20 minutos para terminar, a la norma. Entonces, tenemos fundamentalmente, ¿cierto? ¿Por qué nacieron las normas? Bueno, las normas nacieron porque son sistemas de gestión estandarizados. Sistemas de gestión, como por ejemplo, ustedes trabajaron este fin de semana en la 27.000, que es asociado a la seguridad de la información, o en la semana anterior trabajaron en la 26.000, que es sobre responsabilidad social empresarial. Ambas están definidas por el conjunto de normas ISO, porque el conjunto de normas ISO es esa organización internacional de estándares que, por ejemplo, ha trabajado la ISO 9000, cuyo esfuerzo partió en 1987,
y la última versión vigente, la de 2015. Eso no significa que entre el 2015 y 2019 no se ha hecho nada. Se ha seguido trabajando, pero la norma imperante es la norma del año 2017, del año 2015, y que nació en ese tiempo. Entonces, las normas llevan una serie de años hasta que se pueden implementar, y ustedes trabajaron estas dos y un poco la ISO 9000. Recordemos que la ISO 9000, ¿cierto?, tiene que ver fundamentalmente con el capítulo 1, 2, 3 son definiciones. El capítulo 4 tiene que ver con el contexto y con la necesidad y expectativa de los stakeholders que van a trabajar. Bueno, el capítulo 5 es el liderazgo a funciones asociadas, porque es fundamental y están en el centro del sistema de gestión de calidad propiamente tal, que está definido entre el 4, incluyendo estos dos elementos que tenemos acá, que están ahí afuera. El liderazgo para impartir la norma ISO 9000. De acuerdo al liderazgo se formula un plan, de acuerdo al plan se opera, planear, hacer, 7 y 8, apoyo, verificar, evaluar el desempeño y mejorar, actuar. Planear, hacer, verificar, actuar, porque las normas en general están construidas sobre el ciclo de Deming, que son esos 4 elementos. Y a partir de allí se producen los resultados del sistema de actividad, entregando productos, servicios y midiendo la satisfacción que produce en el cliente. Entonces, el criterio de las normas. En más detalle, esta lámina es bastante buena para poder hacer una visión de todos los aspectos que implica la norma ISO 9001, que se parece bastante a la 27000 y se parece a la 26000, porque esas normas están construidas a partir de la norma ISO 9001. Bueno, y ya no es norma, pero indudablemente que nosotros cuando hablamos de responsabilidad social, etcétera, nos aparecen algunos elementos bastante interesantes, como por ejemplo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Y hacer el desarrollo sostenible. Ustedes vieron un video donde en el fondo le hablaban de estos 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Están bastante relacionados también con responsabilidad social, con ética, etc. Y ustedes vieron este video y lo vieron, tiene que ver también con la parte medioambiental, no solamente con la vida, sino que también con la vida submarina, etc. Está bastante bien construido. Si ustedes observaron el video, y ahí aparece educación de calidad, igualdad de género, etc., fíjense que una serie de elementos, no es una norma, pero es un acuerdo que a lo mejor en algún momento va a incluirse la norma ISO 26. Y una serie de herramientas, entre las cuales tenemos el diagrama de Ishikawa. Por ejemplo, el diagrama de Ishikawa en este caso está construido en base a por qué, este es un ejemplo, si no se hace desarrollo en equipo, cuáles pueden ser las causas. Y te dicen, bueno, pueden ser las personas, los métodos, el entorno, el proceso, y aparecen causas. Por ejemplo, en el caso de las personas, indudablemente los conflictos interpersonales. Y cuando uno, por ejemplo, es fundamental de que las personas coincidamos en reuniones, bueno, pero ¿por qué no pude ir? Porque me falta tiempo. Ah, pero ¿por qué te falta tiempo? Porque hay mucha carga académica, que tiene de parte de los ramos, o yo tengo otros proyectos, tengo vida también, etc. Entonces, yo puedo a través de un diagrama de Ishikawa averiguar las causas del problema y las causas de las causas. Y así puedo seguir bastante. El diagrama de Ishikawa y ejemplo. Otro elemento son las imágenes, ¿cierto? Los gráficos, por ejemplo, ahí tienen un gráfico radial, un gráfico temporal, que lo conversamos en la clase, y los gráficos que yo los puedo interpretar a través de Pareto, y Pareto me explica bastante bien de cómo se hacen los gráficos y cómo interpreto, saco causas. Por ejemplo, yo uno Pareto con Ishikawa y algo súper interesante. Ishikawa. Y después aparece el tema de los procedimientos, porque finalmente trato que las cosas queden registradas y que yo pueda repetir. Ese es un trabajo. 16 alumnos no hicieron el trabajo del sábado, 16 alumnos
no lo hicieron. Y consistía justamente en redactar una parte de un procedimiento. Los procedimientos están estandarizados según las normas ISO. El punto 5 se refiere en general a la descripción del procedimiento, y hay varios de ustedes escribieron procedimientos en torno a temas de seguridad de la información, porque las normas empiezan a sumarse, ¿eh? Unas con otras. Y otro elemento interesante, muchas veces los procedimientos te dicen, bueno, ¿cuál es el registro? Aquí tenemos el registro. El viernes pasado, por ejemplo, hubo problemas con la actuación, la actuación de Carabineros en la Plaza Baquedano, Plaza de Dignidad o Plaza Italia, y allí lo que ocurrió fue que a la gente le tiraron el agua, el guanaco venía con un colorante amarillo. Entonces los organismos de derechos humanos se contactó, pidió sacar al guanaco de acción y evaluar cómo estaba siendo mezclada el agua y con qué cosa, y lo que había es el récord de cómo se hizo esa mezcla, porque el récord deja una evidencia de lo que está ocurriendo. Bien, ¿cuál sería la pregunta en torno a esta parte? ¿Quién tiene alguna pregunta que quiera formular? Profe, Sebastián, parece. ¿O Diego? Sí, yo tengo una pregunta. Ya, Diego, adelante. Que la diapositiva anterior donde estaba el ciclo y el liderazgo tenía una flechita hacia cada uno, hacia planificar, mejorar, actuar. Ya. ¿Ya? ¿Sí? Yo quería ver cómo... No, en la anterior. Ya. La del ISO 9000 propiamente tal. Sí. Ya. Ahí, ¿cómo el liderazgo influye en cada uno de Sí, esos? mira, ¿por qué? Mira, muy buena pregunta, te lo agradezco. Resulta que si uno quiere que esto funcione por cuenta de las personas, léase el ingeniero, léase el junior, léase la secretaria, esta cuestión no ocurre. Entonces, ¿qué se requiere? El líder, no es que el líder tenga que planificar, pero el líder tiene que lograr que la gente planifique. Planificar no es fácil. Nosotros los chilenos nos cuesta mucho planificar, a los latinoamericanos en general. Entonces, el líder, no es que el líder hace el plan, el líder insiste en la planificación. El líder observa el apoyo y operación. ¿Qué está sucediendo? ¿Ah? Por ejemplo, le soplo una pregunta, o sea, le soplo la orientación de la pregunta al certamen. Se refieren a la transformación digital. Se refieren a transformación digital. Así que díganle a los 16 compañeros que no han participado activamente, cuidado, el profe le mandó regalo, porque tiene que ver con transformación. Todas las preguntas están referidas a transformación digital. Entonces, en la transformación digital, necesitamos 3 elementos que, fíjense que esto es sistema de gestión, porque ¿qué tiene que ver? Con definición de estrategia, la etapa 2. Tiene que ver con la fase 3, integración y evolución. Y tiene que ver con la fase 1, que a lo mejor sería la fase final, pero este es un ciclo, esto es un círculo permanentemente de que se está desarrollando. Porque hay una cosa una falla que ustedes me podrían haber dicho, profe, el ramo, tal como usted lo está viendo, tiene una pequeña falla. ¿Por qué le diría yo? Profesor, porque el cambio no es natural, el cambio hay que gestionarlo. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer, y aquí hay un ISO 9000, si ustedes se dan cuenta, uno quiere mirarlo, requiere dirección, pero también requiere que ese líder sea capaz de crear conciencia y de generar compromiso con el cambio. Porque muchas veces los fracasos se deben a esos elementos. Y lo que tengo que hacer, digamos, es tal vez mejor la lámina, justo yo, aquí aparece mi imagen, así que a lo mejor estoy molestando. Analizar, implantar, automatizar. Lo que hay detrás de la estrategia es mucho esos elementos. Bueno, aquí la imagen superior dice que la flecha viene como al revés, ¿eh? Así que aquí tal vez yo estoy entrando por justamente analizar, para automatizar algunas cosas, para implantar.
Y después tiene que ver con cómo integro el cambio tecnológico que digitaliza, que mejora, que transforma mi organización, cómo perfecciono y cómo llego a alianza, porque esto no lo puedo hacer solo. No puedo hacerlo. Necesito de aliados. Así que uno de los elementos entonces que va a estar presente. Y hay ciertos indicadores que aparecen en torno a toda esta etapa, digamos, son indicadores típicos. ¿Qué pasa con la información? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con la hoja de ruta? En la sesión pasada, del lunes pasado, del martes pasado, nosotros vimos una hoja de ruta del caso Scotiabank, cómo ellos fueron sacando las distintas etapas, porque si yo hago una transformación digital, necesito plantearme una especie de cronograma, de cartacán, mejor dicho, una hoja de ruta. Fíjense que para la Constitución se habla, es necesario plantear una hoja de ruta, porque son tantos los cambios que se van a requerir que van a ser, es necesario seguir una hoja de ruta. Y algo que tiene que estar siempre presente, que es la medición. Son elementos que están muy, muy insertos en lo que es la transformación digital. Y la estrategia para transformación digital descansa en los elementos que aquí tenemos, hemos hecho crecer. ¿Cuáles son los elementos? Está el video de la sesión pasada, en su paréntesis el video fue digitalizado, así que está más abreviado. Tiene que ver con el análisis de entorno. Es fundamental tener un análisis de entorno si yo quiero hacer una transformación digital. Es fundamental estudiar, analizar, entender al cliente, donde hablo de cliente externo y cliente interno. También es cliente interno la persona que van a trabajar en en torno a ello, yo voy a poder definir cuál es mi potencial humano de aporte, cuál es el producto o servicio que yo genero. Dice back porque esto no lo ve la gente, esto es lo que está detrás de la gente. Detrás hay gente haciendo trabajo, creando cultura, buscando soluciones, etc. Y en el frontis, bueno, pasando a incorporar y entender que la tecnología agrega valor, no en sí mismo, sino que agrega valor, aporta con valor, yo tengo que ser capaz de generar canales de venta o canales de acercamiento, si no te gusta la palabra, con el cliente, y marketing. Por ejemplo, yo les dije la vez pasada, SIGA entra a proceso de muerte, o sea, no mañana, ni este año 2020, pero el SIGA entra en proceso de muerte, y una de las primeras cosas que se dijo, bueno, el SIGA va a poder funcionar desde cualquier plataforma. La que ustedes tengan, es decir, del celular, de los tablets, obviamente del computador, etcétera, smartphone, es un canal a través de comunicación. ¿Ah?